Estructura celular y tipos de células. Contenido, células procariotas y eucariotas, organelos y su función. Revisemos las características de las células eucariotas y procariotas, así como sus diferencias, estructuras y función de los organelos celulares. Células procariotas. Son las células más simples y antiguas de nuestro planeta. No tienen un núcleo, así que su ADN circular nada libremente en el citoplasma. Son pequeñas, de 1 a 10 micras. Tienen ribosomas pequeños. Presentan una pared celular rígida que protege a la membrana. Algunas bacterias tienen, además, una cápsula viscosa. Se reproducen asexualmente por fisión binaria. La mayoría de los organismos formados por células procariotas son autótrofos, aunque también hay heterótrofos. Su respiración puede ser aerobia o anaerobia y no presenta organelos membranosos. Células eucariotas. Son menos antiguas y más complejas que las procariotas. Son las unidades que componen a los animales, vegetales y hongos. Tienen un núcleo definido donde está el ADN lineal en forma de cromosomas. Son grandes, entre 10 y 100 micras. Sus ribosomas también son grandes. La pared celular está solo en los vegetales y hongos. Ninguna célula de este tipo tiene cápsulas viscosas. La reproducción puede ser asexual por varios métodos como la fisión binaria y la gemación, aunque también puede ser sexual su reproducción. Igual que las procariotas, los organismos eucariotas pueden ser autótrofos o heterótrofos. En la respiración es más común la aerobia, aunque también está presente la anaerobia, y tienen organelos dentro del citoplasma que revisaremos a continuación. Organelos de las células eucariotas. Son estructuras que tienen características especializadas que permiten a la célula funcionar adecuadamente. Para facilitar su comprensión, podemos dividirlos en 4 grupos. El núcleo celular, conformado por el núcleo, que es una estructura con doble membrana que contiene al nucleolo y a los cromosomas. Su función es la de controlar los procesos de la célula. El nucleoplasma, que es una mezcla líquida que rodea al nucleolo. En él están disueltos los cromosomas. El nucleolo, que es un cuerpo granular conformado por ARN y proteínas cuya función es la síntesis de ribosomas. Y la cromatina, que es la sustancia que compone a los cromosomas y contiene ADN y proteínas. Además, constituye los genes que rigen la estructura y actividad celular. El sistema de membranas. A él pertenecen la membrana citoplasmática. Es la que limita la célula y mantiene al citoplasma en su lugar. Regula el intercambio de materiales hacia adentro y fuera de la célula y es el medio de comunicación con otras células. El retículo endoplásmico liso. Es una red de membranas internas que no tiene ribosomas y cuyas funciones incluyen la síntesis de lípidos y la desintoxicación de sustancias dañinas para la célula. El retículo endoplásmico rugoso. También es una red de membranas internas que sí contiene ribosomas en su superficie y participa en la elaboración de proteínas que después serán incorporadas a otras membranas o serán secretadas. Los ribosomas, que son gránulos conformados por ARN y proteínas que pueden estar unidos o no al retículo endoplásmico rugoso. En ellos se lleva a cabo gran parte de la síntesis de proteínas. El aparato de Golgi está conformado por sacos membranosos aplanados en donde se modifican, empacan y distribuyen las proteínas a otros organelos. Además, sintetizan los lisosomas, que son sacos con enzimas que degradan los materiales ingeridos en la célula animal. En el caso de la célula vegetal y de los hongos, se encuentran vacuolas, que son sacos con agua, materiales almacenados y desperdicios. Otros organelos membranosos que no están presentes en todas las células eucariotas son los peroxisomas, que contienen enzimas que regulan procesos metabólicos específicos. Los transductores de energía. Un ejemplo general es la mitocondria y uno exclusivo para las células vegetales es el cloroplasto. Las mitocondrias son sacos con 2 membranas, una de las cuales está doblada en crestas. Aquí se lleva a cabo la mayor parte de las reacciones de la respiración celular y en ella se produce energía en forma de ATP a partir de la transformación de glucosa o lípidos. Los cloroplastos contienen clorofila que capta la energía luminosa produciendo ATP y otros compuestos que eventualmente transformarán el dióxido de carbono en glucosa. El citoesqueleto. A él pertenecen estructuras como cilios, flagelos y centriolos relacionados con el movimiento y la reproducción. Los cilios son filamentos cortos que desplazan los materiales en la superficie celular de algunos tejidos, como en el intestino delgado del ser humano. Los flagelos son filamentos largos que sirven para el movimiento de algunas células, como los espermatozoides, y los centriolos, que son 2 cilindros huecos que en los animales participan en la división celular. Como pudiste notar, hay varias diferencias entre células procariotas y eucariotas. En resumen, podemos pensar en las células procariotas como las más simples, con menos estructuras internas y que conforman organismos como las bacterias, mientras que las eucariotas son más complejas en su organización y por eso conforman especies más complejas como las plantas, los animales y los hongos. Repasemos los contenidos de esta lección. Identificamos las características de las células procariotas y eucariotas, señalando las principales diferencias y similitudes entre ellas. Definimos qué son los organelos celulares y cómo se clasifican. Finalmente, revisamos la estructura y funciones más relevantes de los principales organelos en las células eucariotas. Repasa los contenidos de esta lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.